Buenos días. El día de hoy damos inicio a las actividades correspondientes a esta sesión de asesoría de geografía. Quiero iniciar expresándoles el saludo afectuoso de nuestras autoridades. En primer término, los de la doctora Sofía Leticia Morales Garza, secretaria de Educación del Estado de Nuevo León, así como también los de la maestra María Daría Elizondo Garza, directora de secundarias, y de la maestra Yuri Aleida Rodríguez García, titular de la Coordinación Académica de Secundarias. Quiero agregar los saludos a los de mis compañeros de la Academia de Geografía, los maestros Jorge Alberto Hinojosa Magallán y del maestro José de Jesús Reséndez Briones. El día de hoy, 10 de noviembre de este año 2023, iniciamos la segunda reunión de asesoría para docentes de geografía. Y lo hacemos en el marco de un mundo en donde los conflictos surgen día con día, como una muestra fiel de que la actividad humana en muchas de sus facetas económicas, políticas, sociales y religiosas, entre otras, han encontrado y seguirán seguramente encontrando obstáculos para desarrollarse de manera cordial, pacífica, armoniosa. Muchos de esos conflictos tienen que ver con cuestiones que surgen a veces de la nada, pero que van escalando poco a poco hasta alcanzar niveles altamente violentos, muy bélicos y, paradójicamente, inhumanos. Desafortunadamente vemos que estos conflictos se van cada vez haciendo más profundos, más evidentes, y que cubren cada vez más territorios diversos, y que van constituyéndose en un obstáculo para que los espacios geográficos se desarrollen de manera adecuada. Sin duda, los conflictos religiosos han estado presentes durante todo el devenir histórico de la humanidad. Sin embargo, existen otros tipos de conflictos. Unos de ellos tienen que ver con procesos como el de la urbanización, proceso que está presente en muchas partes de nuestro mundo y que traen consigo una serie de problemáticas que vivimos cada vez de manera más intensa. Problemáticas que tienen que ver con el impacto muchas veces irreversible, negativo, hacia el entorno, la naturaleza, el ambiente. Y que esto provoca un uso inadecuado de los recursos y el agotamiento de muchos de ellos. Esto es mucho más evidente en aquellas urbanizaciones en donde este proceso se ha dado de manera desordenada, incontrolable, y que provoca que toda la población surjan las consecuencias en su salud, principalmente. Estamos hablando de situaciones como la contaminación del suelo, de la atmósfera, del agua, y que provoca, asimismo, el agotamiento por su uso irracional de diversos recursos naturales. Uno de ellos, definitivamente, el agua. Y esto sucede en aquellos lugares donde el proceso de urbanización se realiza de manera totalmente incontrolable, tal y como lo podemos apreciar en las ciudades mexicanas, como nuestra muy querida ciudad de Monterrey y otras más.
difícil situación que se vive. Y si a esto le agregamos el impacto de los procesos naturales cuyas manifestaciones se hacen cada vez más violentas, donde los fenómenos naturales provocan un sinfín de daños y que estos se hacen cada vez más y más intensos por la alta vulnerabilidad en que se encuentra una enorme cantidad de la población humana. Y esto hace que a su vez se traduzca en una pérdida elevada de vidas humanas y que muchas de ellas queden truncadas y cuyo desarrollo efectivo y eficiente no se logre porque los recursos que han sido ahí destruidos no les va a permitir recuperar el ritmo de vida que antes llevaban. Y si lo hacen, será de manera muy lenta. Estamos viviendo días en que los fenómenos naturales se convierten cada vez en más intensos y en fenómenos cada vez más impredecibles. Y esto se debe, entre otras cosas, a la alteración de los patrones atmosféricos a causa, entre otras razones, del cambio climático. Y entonces resulta que tenemos un impacto muy fuerte, bastante negativo a veces, hacia nuestros espacios geográficos, los espacios que rodean nuestros entornos, los espacios donde desarrollamos nuestras vidas. Entonces nuestro planeta nos pide ayuda. La actividad humana en conjunto con los fenómenos naturales que impactan en los entornos han hecho que día con día la situación de nuestro planeta requiera más y más atención, más cuidado. Y surge entonces la pregunta, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en nuestro propio mundo, a nuestro propio nivel, en nuestro entorno educativo? ¿Qué hacer? ¿Qué puedo hacer como profesor de geografía para que a través de mis propuestas, a través de mi trabajo, podamos hacer que junto con los alumnos entendamos cuál es nuestra posición en el espacio geográfico que nos toca vivir? ¿Qué hacer para que nuestro trabajo realmente contribuya a la formación de la conciencia de pertenencia a un espacio geográfico y que se llegue así a saber vivir nuestro espacio geográfico? ¿Qué hacer entonces? Tendríamos que tener presente siempre en nuestras clases, en nuestros trabajos diarios, que es el espacio geográfico. Tener muy en cuenta que el espacio geográfico, es el objeto primordial de nuestro trabajo en el ámbito de la disciplina geográfica. Espacio geográfico es una conceptualización que hemos estado trabajando ya en diversas ocasiones. Hemos estado analizando qué es espacio geográfico. Solo les recuerdo que en este caso muy particular, que me refiero muy particular en la situación que estamos viviendo de la implementación de este nuevo plan de estudios. Y específicamente hago énfasis en que estamos hablando de un espacio geográfico socialmente construido. Socialmente construido. Esto quiere decir que todo lo que sucede en el espacio geográfico, que aunque tiene que ver con la naturaleza y la sociedad en conjunto, es esta última, la sociedad, la que prevalece por sobre todo lo demás. El espacio geográfico, claro que es percibido, vivido y sobre todo continuamente transformado por las relaciones e interacciones de sus componentes.
Por esa razón es bastante fundamental que no dejemos de lado el análisis de los componentes del espacio geográfico. Análisis de los componentes, análisis de las características del espacio geográfico son dos cuestiones imprescindibles para poder provocar en los alumnos un entendimiento más profundo de lo que consiste la conceptualización de espacio geográfico. En la medida en que los alumnos logren comprender más a profundidad las características de los componentes, las características del espacio geográfico, entonces en esa medida entenderán que es ahí donde está su vida, donde desarrollan todo su devenir presente y futuro, el espacio geográfico. Entonces, resulta también necesario que día con día analicemos, cuestionemos, nos preguntemos acerca de nuestra función, acerca de nuestra práctica docente, acerca de lo que necesitamos mejorar día con día para apoyar, guiar a nuestros alumnos hacia el logro de sus aprendizajes. Por esa razón insistimos en estas preguntas, porque son claves. ¿Qué aprenden los alumnos en mis clases de geografía? En el marco de la nueva escuela mexicana, donde ahora la disciplina geográfica se encuentra formando parte de un campo formativo, resulta más necesario comprender cuál es su función, cuál es la función de la geografía como disciplina geográfica, pero también entender qué es lo que aprenden los alumnos, para saber, para estar conscientes nosotros de que si eso que está aprendiendo los alumnos le va a servir para entender lo que hace unos momentos mencionábamos, para entender lo que es el espacio geográfico, para entender cuál es su postura, cuál es su posición como parte esencial de dicho espacio geográfico. Es decir, lo que están aprendiendo ahorita en estos momentos los alumnos en mis clases de geografía les está ayudando a que se sientan parte del espacio geográfico al cual pertenecen. Realmente lo que están aprendiendo está contribuyendo a que sientan que son parte importante de este espacio geográfico. ¿Qué aprenden los alumnos? Y esta pregunta definitivamente que tiene su complemento. ¿Qué deben aprender los alumnos en mis clases de geografía? ¿Qué deben aprender para que a través del desarrollo de sus capacidades, ellos, los alumnos, lleguen a sentirse parte esencial del espacio geográfico y de esa manera contribuyan a un cambio verdadero, a un cambio favorable de dicho espacio geográfico, en beneficio de él y de la sociedad al que pertenece? ¿Qué deben aprender los alumnos en mis clases de geografía? ¿Conceptos? ¿Solo conceptos? ¿Información? ¿Solo información que se transmite del libro a ellos? ¿Que se transmite de ustedes a ellos? ¿Que se transmite de cualquier fuente de información? ¿O deben de aprender a realizar procedimientos para fortalecer sus habilidades? ¿O deben aprender conceptos, pero de una manera constructivista? Es decir, que los alumnos aprendan a aprender
aprendan a construir sus propios nuevos saberes. ¿Qué deben aprender los alumnos? En el entorno que nos marca ahora la nueva escuela mexicana, esta serie de preguntas deben de ser cada vez más constantes para que de esta manera podamos ubicarnos en cuáles son las intencionalidades didácticas que se encuentran en los campos formativos. En este caso específico, en el campo formativo, ética, naturaleza y sociedades, que es a la cual pertenece la disciplina geográfica. Es necesario que comprendamos que la disciplina geográfica no es algo aislado, ni es independiente. Al contrario, forma parte de algo más que es el campo formativo y que por lo tanto la metodología de trabajo habrá de ser diferente. ¿Qué aprenden los alumnos en mis clases de geografía? ¿Qué deben aprender los alumnos en mis clases de geografía? Está íntimamente relacionado con la forma de trabajar, con la metodología empleada durante nuestras clases, con la manera en que organicemos nuestro trabajo, con la manera en que implementemos la serie de estrategias didácticas para favorecer el trabajo en los alumnos de tal manera que ellos, los alumnos, tengan suficientes y pertinentes oportunidades para construir sus nuevos saberes. Recordemos que estamos en el marco de la implementación del Plan de Estudios de Educación Básica 2022. Y que en ese contexto, pues estamos hablando también del campo formativo ética, naturaleza y sociedades, del cual forma parte importante la disciplina geográfica. Es, por lo tanto, imprescindible que comprendamos que esta disciplina tiene el programa sintético correspondiente, ¿verdad? Ese programa sintético es materia o debe ser materia de entendimiento, de análisis, de comprensión profunda de parte de nosotros, de parte de quienes estamos atendiendo grupos, de parte de quienes estamos trabajando con personas en formación. Es conveniente que antes de iniciar nuestros trabajos o toda la serie de trabajos que tengamos en mente realizar, toda la serie de trabajos que tengamos organizados, analicemos el programa sintético. Lo conozcamos lo más que podamos, porque esa es nuestra herramienta fundamental. Por eso es que en esta ocasión les recuerdo que el programa sintético de la disciplina geográfica comprende 14 temas. Y que también comprende 38 procesos de desarrollo de aprendizaje. El programa sintético de la disciplina geográfica tiene 38 procesos de desarrollo de aprendizaje. Esto quiere decir que existe en el programa sintético 38 oportunidades para que ustedes organicen procesos de aprendizaje. Los 14 temas no son el fin del trabajo docente, no son el fin del trabajo del alumno, no, son el medio, son el material con base en el cual habrá de organizarse cada uno de los procesos de desarrollo de aprendizaje. Lo más fundamental es cada uno de los procesos de desarrollo de aprendizaje, porque en ellos encontraremos toda una enorme riqueza de oportunidades didácticas. Cada uno de los procesos de desarrollo tiene su propia intencionalidad didáctica. De los 38 procesos, 4
ofrecen oportunidades oportunas, disculpen ustedes la redundancia, suficientes, adecuadas y pertinentes para que los alumnos comprendan. A través del proceso de desarrollo de aprendizaje, el alumno habrá de tener oportunidades para comprender. Esa es la intencionalidad didáctica de 4 procesos de desarrollo. Comprender. Es necesario entonces que nuestras actividades, conjuntadas en una estrategia didáctica, lleven al alumno hacia un proceso donde al final de cuentas llegue a comprender. Ese es el logro de aprendizaje. También existen 6 procesos de desarrollo que privilegian el hecho de que el alumno reconozca, que llegue a reconocer, que logre reconocer. Existen 2 procesos de desarrollo cuya intencionalidad va hacia el hecho de que los alumnos logren distinguir. Uno, donde logren utilizar. 3, para que logren analizar. 3 procesos destinados para que los alumnos logren valorar. Y así, todos los demás procesos de desarrollo de aprendizaje tienen su propia identificación. La primer palabra de cada uno de ellos nos ayuda a identificar hacia dónde se debe dirigir la intencionalidad didáctica. Así tenemos entonces que los demás procesos de desarrollo tienden a que el alumno proponga, compare, emplee, relacione, argumente, identifique, debata, promueva, asuma, indague, reflexione, comparta. Ahí tenemos toda la serie de intencionalidades didácticas de los procesos de desarrollo de aprendizaje. Por eso, insisto, antes de organizar nuestro trabajo, lean ustedes a profundidad el proceso de desarrollo para que se identifique con toda claridad cuál es la intencionalidad didáctica y así puedan ustedes establecer la serie de actividades que crean más pertinentes para llegar a que los alumnos alcancen ese logro de aprendizaje. Si ustedes formulan, establecen toda una serie de actividades y estas no tienen relación con la intencionalidad didáctica del proceso de desarrollo, pues entonces, lógicamente, no se va a lograr ningún avance. No se va a alcanzar ningún logro de aprendizaje. Y entonces el trabajo queda sin éxito. Es necesario entonces el análisis de cada uno de los procesos de desarrollo antes de organizar, porque si no tendremos planeaciones muy elegantes, llenas de mucho texto, pero que el fin no está bien determinado porque no se ha identificado plenamente cuál es el logro de aprendizaje. Pues sí, y surge la otra pregunta. Se trata de que los alumnos aprendan, sí, claro, pero ¿cómo? ¿Qué puedo hacer para propiciar procesos de aprendizaje para mis alumnos? ¿Cómo le puedo hacer para organizar estrategias didácticas donde las actividades realmente nos lleven a que los alumnos aprendan? ¿Cómo es que debo organizar mi trabajo? Uno de los elementos fundamentales es lo que ya comentamos. Analizar a profundidad
los procesos de desarrollo de aprendizaje. Dichos procesos tienen características propias dentro de lo que establece la nueva escuela mexicana. Y esas características le hacen necesario que se trabaje de manera diferente. Aprender, sí, pero ¿cómo? El primer paso es decidirse. Decidirse a intentar el cambio. Ustedes lo necesitan. Nuestros alumnos lo reclaman. ¿Cómo? Primeramente, tendremos que observar que una de las propuestas de trabajo dentro de lo que establece la nueva escuela mexicana tiene que ver con nuestro campo formativo, ética, naturaleza y sociedades. Y tiene mucho que ver con nuestra disciplina geográfica. Aprender, sí, pero ¿cómo? La sugerencia número 1 es que intenten lo más que se pueda, inténtenlo. Se van a llevar ustedes sorpresas muy agradables con sus alumnos. Intenten aplicar esta metodología de trabajo, aprendizaje basado en problemas. Se van a llevar, insisto, algunas sorpresas muy agradables. Van a, ustedes a visualizar lo valioso de esta propuesta de trabajo porque ella favorece, ¿verdad?, la estimulación de procesos cognitivos, pero procesos cognitivos que realmente están ahí presentes, que son de carácter superior, están ahí presentes, pero hace falta trabajar para sacarlos a flote, para estimularlos. A través del aprendizaje basado en problemas, ¿verdad?, se favorece el pensamiento crítico, del cual ya también hemos hablado en reuniones anteriores. También se favorece el proceso de análisis, el proceso de la creatividad y el proceso de evaluación. Definitivamente que con la implementación de esta manera de trabajar, aprendizaje basado en problemas, al favorecerse los procesos cognitivos superiores, de los cuales se mencionan solo algunos, se habrá de propiciar el desarrollo de las capacidades de los alumnos. Ese es uno de los elementos claves, fundamentales, establecidos en la nueva escuela mexicana. El desarrollo de las capacidades de los alumnos. Para una mejor comprensión, para una mejor visualización acerca de este tema de las capacidades de los alumnos, les sugiero, sugerencia número 2, que se remitan ustedes a la lectura del espacio titulado El marco curricular, ¿verdad?, del Plan de Estudios 2022. En él encontrarán referencias muy claras acerca de este planteamiento de las capacidades de los alumnos. Solo basta en esta ocasión con aclarar que las capacidades, ahí están con los alumnos. Las capacidades hay que desarrollarlas, ¿verdad? Las capacidades se desarrollan, las habilidades se fortalecen. Una capacidad habrá de desarrollarse y con ello tendrán que hacerse con base en el fortalecimiento de habilidades. Capacidades y habilidades están totalmente relacionadas, ¿verdad? Pero las capacidades van mucho más allá que las habilidades. Es necesario que el alumno, a través del trabajo docente, llegue a interiorizar esa confianza que siente en sus capacidades. Sin darse cuenta, el alumno, habrá de sentir un avance en cuanto al desarrollo de sus capacidades.
y esto le va a llevar a lograr alcanzar sus objetivos. Confío en mis capacidades y lograré alcanzar mis objetivos. Este es un letrero que engloba un mensaje muy importante, muy trascendental para el alumno. El trabajo consiste en ayudarlo a que interiorice su confianza en sus capacidades y que a través del desarrollo de ellas logre alcanzar sus objetivos. Hay que hacer valer lo que este letrero nos dice, porque este es un letrero. Es un letrero que ya tiene tiempo de estar ahí en una de las paredes de uno de los edificios de la Escuela Secundaria 47, profesor Rafael S. Cubillas. Por esa razón, les traemos a ustedes la propuesta número 1. Esto quiere decir que a partir de esta sesión vamos a procurar ofrecerles a ustedes una serie de propuestas de trabajo con el fin de colaborar y de llevarles algunas cuestiones que les puedan ser de utilidad y que de acuerdo a su experiencia, a sus conocimientos, las vayan adaptando a las circunstancias de sus grupos, de sus alumnos. Estos son propuestas. La propuesta solución de problemas se fundamenta en lo que establece el campo formativo del que ya hemos mencionado y del que forma parte la disciplina geográfica. Ese campo formativo, que ya lo vimos anteriormente, se relaciona definitivamente con la propuesta del aprendizaje basado en problemas y por lo tanto aquí les planteamos a partir de ahí esta propuesta. Solución de problemas nos lleva al hecho de entender que un problema o una serie de problemas deben conectar con los intereses de los alumnos, también con sus preocupaciones, pero además esos problemas deben ser aplicables a la vida cotidiana, al entorno y a la manera en que viven en su comunidad o en dicho entorno. Y también, por lo tanto, habrá de movilizarse los saberes, considerarse los contenidos culturales de la comunidad. Solución de problemas es una propuesta que nos lleva hacia la situación de que un problema debe ser objeto de aprendizaje. Un problema debe ser objeto de aprendizaje. Es decir, habrá de considerarse como una oportunidad para ir generando situaciones donde se trabajen con base en un proceso. Objetos de aprendizaje donde se aborden situaciones reales, relacionados totalmente con el entorno de los alumnos, y que ese abordaje no se haga de manera aislada, de manera imprecisa, sino que se haga de una manera que tenga que ver con un proceso que definitivamente es un proceso de desarrollo de aprendizaje. También se trata de que el problema sea visualizado como algo que no posee una solución única. Así como un problema puede ser multicausal, también puede tener muchas soluciones. Lo importante aquí, a final de cuentas, no se trata de que lleguemos a aplicar una solución, pero sí a que los alumnos pasen por todo un proceso que los lleve hacia plantear alguna solución, ¿verdad? O una serie de soluciones, ¿verdad? Lo más importante es el proceso. Los problemas son variados, complejos.
Y esto nos lleva a entender que por esa variedad, por esa apertura, por esa característica cambiante que tienen, nos ofrece un sinfín de oportunidades para poder organizar actividades de aprendizaje para los alumnos. Los problemas, al ser variados, también nos ofrecen todo un abanico de posibilidades para poder abordar aquellos que más nos puedan ser de utilidad para organizar procesos de aprendizaje, para organizar procesos donde los alumnos realicen procesos de aprendizaje. Los problemas para ser abordados, para ser trabajados, para ser tratados, necesitan de trabajos de investigación sencillos, claro, no estamos hablando de investigaciones profesionales profundas, sino de investigaciones que se hagan a nivel de los alumnos, ¿verdad? De acuerdo a su desarrollo eh, muy individual, muy personal, ¿verdad? También es necesario que recordemos que los problemas requieren de una reflexión constante, permanente, ¿no? Y esto se establece a través de un proceso, no hay otra manera, ¿verdad? Más que a través de un proceso. Y ese proceso es el proceso de desarrollo de aprendizaje, ¿verdad? Y es mediante este mismo proceso donde se pone en juego dos cuestiones valiosísimas para que los alumnos aprendan realmente, ¿verdad? Que son la actitud inventiva y la creatividad. Los problemas para su tratamiento requieren de la aplicación de conocimientos. Los conocimientos científicos, aquellos que son aportados por la disciplina, en este caso la geografía, y el conocimiento cotidiano, aquel que surge de los saberes de la comunidad, de la experiencia de la comunidad. Este proceso, esta propuesta, esta manera de trabajar tiene sus etapas. La primera de ellas es lectura del problema. Este es un espacio donde se destinará todo aquel esfuerzo que nos lleve a la situación real, al abordaje de la situación real, al análisis de la situación real. ¿Verdad? Fíjense, situación real. Esto quiere decir que el problema habrá de abordar situaciones reales, ¿no? Los pasos que sugerimos son los siguientes. Primero que nada, habría que formular una estrategia para que los alumnos observen su entorno. La observación geográfica es fundamental. Si lo es la observación de manera general, pues la observación geográfica en lo particular es mucho más valiosa. Esa estrategia habrá de integrarse por diversas actividades que a final de cuentas propicien la observación del entorno. Una vez realizada la observación, con base en sus resultados, habrá de abrirse un espacio de diálogo constante con los alumnos, donde ellos, entre ellos y con ustedes, profesores, establezcan toda una serie de diálogos que los lleve a fortalecer lo que observaron, a enriquecer lo que observaron, a tener ideas más claras, más amplias sobre lo que observaron. Veamos entonces cómo aquí la observación se enriquecerá, precisamente con base en el diálogo, porque cada alumno, cada grupo de alumnos, o todos en conjunto los alumnos, habrán de dejar ahí en el grupo toda la serie de experiencias, toda la serie de visualizaciones que han tenido de su entorno.
Luego entonces habría que registrar los hechos. Es decir, aquellas observaciones realizadas habrán de tener como objetivo el hecho de que los alumnos visualicen precisamente aquellos elementos del entorno que se consideren hechos, ¿no? Que luego le ayuden a identificar los problemas del entorno. Los hechos están ahí. Habría que ver de qué manera se aplica la estrategia para que los alumnos observen detenidamente y localicen esos hechos y luego los registren, ¿no? ¿Cuáles hechos pudieran ser? La falta de árboles, acumulación de basura y un sinfín de problemáticas que puede haber en el entorno. Estos pasos pueden ser eliminados y en su lugar se pueden colocar los que ustedes consideren convenientes. Estos pasos se pueden enriquecer, se pueden cambiar, se pueden transformar en otros que ayuden. El fin es que se analice la situación real, ¿no?, en esta etapa. Luego habrá que enlistar los problemas identificados. Fíjense, los problemas, ¿no?, problemas. Y ya en la etapa número 2, habría que definir el problema, aquel que se va a abordar en clase o con base en el trabajo de los alumnos, ¿verdad? Esto quiere decir que es el momento, ¿verdad?, de analizar cuáles son los problemas primarios y secundarios a partir de la lista de los problemas identificados. Y proponemos estos pasos. Nuevamente, insisto, son sugerencias. Aplicar una estrategia. Fíjense. Subrayo. Aplicar una estrategia. Esto es que habría que realizar una serie de actividades. Esas actividades habrán de estar organizadas con una misma línea didáctica y que en conjunto se engloben en una estrategia. En este caso se trata de que la estrategia, o sea, la serie de actividades, permitan pensar, imaginar, discutir, explicar, a final de cuentas, analizar los problemas identificados. Luego, clasificar los problemas para saber cuáles son primarios y cuáles son secundarios. Esta clasificación habrá de ser lo más sencillo posible. No se trata de que sea muy complicado. Se trata de que, primero que nada, sea el resultado de un análisis, de una serie de expresiones constantes, de un diálogo permanente de los alumnos, no que surjan de la imposición, ¿verdad? La imposición rompe con todo este esquema, ¿no? Entonces, esto debe ser producto del trabajo constante en diálogo de los alumnos, ¿no? Enseguida, habría que formular nuevamente otra estrategia, ¿verdad? Para que a través de estas actividades se pueda elegir el problema a abordar, ¿no? De la serie de problemas identificados, habría que elegir aquel que se va a abordar. Pero fíjense ustedes, aquí lo más sobresaliente de todo es que esa elección debe ser de manera democrática, abierta, participativa por parte de todos los alumnos, de alguna manera u de otra. He aquí donde radica la habilidad docente para poder provocar la participación de todos los alumnos, todos, no solamente los caballitos de batalla. En la medida en que se logre la participación de todos, eso nos va diciendo que nuestro trabajo es altamente efectivo. Hay muchas maneras en que pueden participar los alumnos, no solamente hablando, expresando verbalmente. Hay muchas formas, hay que encontrarlas. Pero definitivamente que
debe de fomentarse que la elección sea participativa, democrática, para que el problema sea apropiado por todos. Esto es lo más importante, porque a través de la participación el alumno va a sentir que ese problema es suyo y se va a sentir parte, ¿verdad?, del proceso. Es también necesario que observemos la etapa 3, que es donde ya vamos entrando de lleno a la clasificación de ideas. ¿Cuáles ideas? Pues aquellas ideas claves del problema. El problema ya está identificado, ¿no? Si ya está identificado el problema, pues vamos a encontrar cuáles son las ideas importantes, las ideas claves. Y para eso sugerimos, primero que nada, que es necesario aclarar conceptos y términos relacionados con el problema. Aclarar conceptos y términos es parte esencial para que las ideas claves queden bien visualizadas, bien comprendidas y que por lo tanto el problema sea asimilado de manera efectiva. Aclarar conceptos y términos. Luego, otra vez, aplicar una estrategia, ¿no?, una serie de actividades para que los alumnos tengan la oportunidad de identificar cuáles son las ideas principales del problema que se ha planteado. Para eso había que plantear una serie de preguntas que le ayuden a identificar las ideas del problema, ¿verdad? Las preguntas son fundamentales aquí. Registrar las ideas. Una vez que han sido identificadas, veamos cómo aquí nuevamente se sugiere que se registren. La tarea de registrar es fundamental para los alumnos. Estamos hablando de una etapa formativa y que esta serie de actividades que le ayuden a registrar o que le lleven a registrar, le van a ayudar a organizar su trabajo. La organización de los trabajos también es una parte importante de su formación. Registrar las ideas importantes, ¿no? En esas ideas, en ese registro se pueden incluir, si ustedes lo consideran conveniente, posibles soluciones, ¿verdad?, al problema definido, posibles soluciones, como un antecedente, ¿verdad?, como algo previo. Estamos hablando de una etapa que está previo al trabajo intenso que se avecina, ¿verdad? Esto es para tener una panorámica más clara de los alumnos con respecto a ver qué tanto ellos tienen, pues, idea de cómo se pueden solucionar los problemas. Y luego constatar con los resultados finales. Etapa 4, definición de objetivos. No podemos continuar los trabajos, no podemos iniciar la parte intensa del trabajo sin antes definir los objetivos. Hay que tener muy en claro cuáles son esos objetivos de aprendizaje. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Para qué vamos a trabajar? ¿Y hacia dónde? ¿Y por qué vamos a trabajar de la manera en que pensamos hacerlo? También es importante determinar los resultados esperados. Esto nos ayuda a tener muy claro hacia dónde habremos de dirigir los trabajos, habremos de orientar los trabajos de los alumnos. En esta etapa número 4, por lo tanto, se sugieren los pasos siguientes. Claro, definir los objetivos de aprendizaje reales. Se sugiere que los objetivos sean precisamente sencillos, alcanzables, redactados con una claridad que nos permita a nosotros visualizarlos de una manera sencilla, ¿verdad? Sin embargo, quiero hacer énfasis en que esos objetivos no están al azar, ni están libres de, ni están al antojo de alguien, no.
habrán de tener referencias y esas son las siguientes: los rasgos del perfil de egreso, los principios didácticos que están ahí inmersos en el documento que se llama Plan de Estudios, lo mismo que las orientaciones didácticas que encontrarán en él, en ese plan de estudios y en otros documentos más. Pero sobre todo, la referencia más directa, más cercana a nuestro trabajo son los procesos de desarrollo de aprendizaje. Nuevamente insistimos, antes de establecer toda la serie de los trabajos que vamos a realizar, analicemos a profundidad para encontrar cuál es la intencionalidad didáctica del o los procesos de desarrollo de aprendizaje. Y entonces, ya con base en estas referencias, ahora sí vamos a ver cuáles son los objetivos de aprendizaje. Si el PDA nos indica que los alumnos habrán de identificar, bueno, entonces quiere decir que nuestros objetivos tienen que dirigirse hacia eso. Identifiquen. ¿Identifiquen qué? Ya veremos los temas. Si el proceso de desarrollo de aprendizaje nos lleva o nos indica que habremos de llevar nuestros trabajos hacia que los alumnos analicen, argumenten, pues entonces los objetivos de aprendizaje tendrán que estar enfocados hacia ese logro. Hay que registrar los resultados esperados, ¿verdad? Definitivamente que tenemos que registrarlos para que al final del proceso veamos qué se logró, qué no se logró, cuáles quedaron pendientes de lograrse y tener ahí las conclusiones pertinentes, ¿verdad? Así como los productos a obtener, ¿no? Pero ambos, los resultados y los productos, tendrán que estar delineados con los objetivos planteados. Objetivos, objetivos, resultados y productos tendrán que estar íntimamente ligados. Entonces, llegamos a la etapa fuerte, al momento clave, a los momentos más trascendentales, porque es aquí donde habrán de encontrarse toda la serie de oportunidades para que los alumnos vayan construyendo sus propios nuevos conocimientos, sus nuevos saberes. La etapa 5, investigación y estudio, ¿verdad? Es aquí donde se dedicará todo el esfuerzo hacia el estudio del problema planteado, de diversas maneras, individual o colectivo. Por lo tanto, los pasos sugeridos van en ese sentido. Y otra vez, fíjense, diseñar estrategias didácticas. Con el objetivo de lograr precisamente llegar más bien a los logros de aprendizaje, ¿verdad? Para lograr los objetivos de aprendizaje. Por eso, pues consideramos que los siguientes puntos son algo que puede ser de utilidad para ustedes. Son orientaciones que les ofrecemos con el fin de que puedan encontrar pues orientaciones claras, precisas para poder alcanzar lo que aquí se está estableciendo. Fíjense, se insiste, tomar siempre en cuenta la intencionalidad didáctica. Esto es clave, siempre seguirá siendo clave. Antes de organizar las actividades, tendremos que saber cuál es la intencionalidad didáctica, la cual se plantea en la primera palabra de cada uno de los procesos de desarrollo de aprendizaje. De la misma manera, es necesario privilegiar el diálogo, la indagación. Las actividades habrán de conformarse pensando en que los alumnos indaguen, indaguen e indaguen.
en diferentes fuentes de información, indagar, ¿verdad? Tanto en el ámbito escolar formal, por decirlo de esa manera, como en el informal. Indagar, indagar. Quiere decir que la indagación puede ser de manera mm, lógica, clara, precisa, a través de la consulta bibliográfica, o bien puede ser a través de indagación de campo. Pero, sin embargo, todo esto nos llevará a la importancia que tiene el diálogo. El diálogo es fundamental para el intercambio de experiencias, de conocimientos, el diálogo, ¿no? El diálogo bien llevado, bien organizado, bien enfocado, bien dirigido, se convierte en una de las maneras mucho más adecuadas para el aprendizaje. El aprendizaje dialógico es fundamental en esta manera de trabajar, de aprendizaje basado en problemas. También es necesario que las actividades que se elaboren permitan al alumno consultar bibliografía que tenga que ver con el problema que se está planteando. La consulta bibliográfica, si bien es importante, requiere de que no sea la parte fundamental del trabajo. Es una parte importante, definitivamente, pero no debe ser la fundamental ni la única. Se necesita, en vez de eso, que las actividades también contemplen trabajos de campo. Ambas habrán de complementarse. El segundo paso nos lleva a que pues exista la necesidad de formular estrategias de trabajo, estrategias didácticas, que es lo que ya vimos, es una cuestión, mientras que las estrategias de trabajo va en otro sentido. Esto más bien es de carácter organizacional, ¿verdad? Las estrategias de trabajo habrán de establecerse antes de empezar a trabajar, antes de empezar la investigación, el estudio del problema planteado. Es necesario que antes de que los alumnos empiecen a realizar toda la serie de actividades diseñadas en esta etapa, estén debidamente organizados, que todos ya tengan de antemano bien en claro qué es lo que van a hacer, la manera en que van a trabajar y todo aquello que tenga que ver con el trabajo a realizar. Nadie más que ustedes, con sus experiencias, sus conocimientos, habrán de formular las estrategias de trabajo más adecuadas y pertinentes para sus grupos, para sus alumnos. Sin embargo, es algo parece muy obvio. Sin embargo, hemos visto en muchas ocasiones que es necesario puntualizar en esta situación. Las instrucciones, tanto generales como particulares, deben de expresarse de manera clara y sencilla. Si las instrucciones no son realizadas de esta manera, no llegarán al fin determinado, que es que los alumnos las comprendan. Muchas veces observamos que los alumnos no realizan bien su trabajo, pero no es porque no sepan o porque hayan encontrado algunos obstáculos por ahí que les han impedido avanzar. No, simple y sencillamente no comprendieron las instrucciones. Por esa razón, es necesario asegurarse, siempre hay que asegurarse de que las instrucciones han sido comprendidas a profundidad por los alumnos. No empezar los trabajos, no avanzar hasta en tanto estar bien seguros. Sobre todo ustedes que ya conocen a sus alumnos, ya más o menos saben por qué sector de los grupos puede haber alumnos que por ciertas situaciones no han comprendido las instrucciones. Y entonces, nuevamente, otra estrategia. Y esta última estrategia que sugiere va en el sentido de que se ofrezcan a los alumnos oportunidades. ¿Para qué? Para que a final de cuentas
manejen de manera adecuada la información recolectada. No se trata nada más de que trabajen y trabajen y la información la vayan concentrando, sino que también la traten de manera adecuada. El manejo de la información geográfica, perdón, es fundamental. Y por lo tanto, llegamos al final, la etapa final de esta manera de trabajar, de esta sugerencia de trabajo, aprendizaje basado en problemas. La generación de resultados nos lleva hacia la presentación de lo obtenido con base en el trabajo realizado durante todo el proceso, ¿verdad? Pero no es presentar por presentar, sino es todo un proceso en el cual los alumnos habrán también de tener oportunidades de aprendizaje. Recuerden, estamos hablando de secundaria, estamos hablando de la etapa formativa de un ser humano. Por lo tanto, todo aquello que le lleve a seguir un proceso le va a permitir organizarse, fortalecer una disciplina de trabajo, entender, asimilar la lógica de un trabajo bien organizado y, sobre todo, le va a llevar a visualizar los resultados y a darse cuenta de que con esos resultados él puede sentirse satisfecho. Es decir, es aquí, en esta parte, donde los alumnos deberán de tener las oportunidades suficientes para darse cuenta de lo que fueron capaces de hacer durante todo el proceso. Donde ellos se sientan satisfechos por haberse dado cuenta de que son capaces de hacer mucho más de lo que ellos mismos pensaban. Y eso, ¿saben qué? Es valiosísimo porque impacta en algo que tanta falta les hace, la autoestima. Así que esta etapa número 6 hay que abordarla con toda la seriedad, con toda la pertinencia que requiere, pensando siempre en nuestros alumnos. Por esa razón es que los pasos que aquí se establecen nos indican, primero y nuevamente, otra vez, crear una estrategia. En este caso, para organizar la presentación. Y como es una estrategia donde se van a organizar cuestiones que tienen que ver con el trabajo realizado, entonces los alumnos tendrán que participar constantemente en cada una de las etapas de esa organización. Y esta puede ser a nivel de grupo, de escuela o de comunidad. Considerando lo siguiente, fíjense, primer punto, como ya lo leyeron, es necesario abrir espacios de participación de todos los alumnos, para que todos se sientan parte de la organización, para que todos ofrezcan alguna propuesta, alguna idea de cómo organizar. Se trata de alumnos de primero de secundaria. Por lo tanto, el nivel de tratamiento habrá de ser sencillo. Sin embargo, mucho tiene que ver las características que ustedes aprecien, el nivel de los alumnos y muchas cuestiones más. Pero sí una cuestión que les quiero decir. No se trata de que les cierren puertas a los alumnos, ábranles ventanas de oportunidades. Una de las funciones fundamentales de los adultos es abrir ventanas
hacia el mundo, a los jóvenes. Por lo tanto, ¿cómo podemos abrirles ventanas a nuestros alumnos? Pues ofreciéndoles espacios de participación, cada uno a su nivel. Muchos alumnos ni siquiera se mueven, ni siquiera participan, ni siquiera hablan, indolentes, apáticos, etcétera. ¿Por qué? Puede haber muchas razones. Sin embargo, algunas de ellas quizá tengan que ver porque no se sienten tomados en cuenta en diferentes circunstancias. Hay que abrirles espacio. Se van a encontrar con sorpresas agradables. Así que hay que abrirles ventanas a los alumnos, no cerrarles puertas. Y por lo tanto se sugiere también que como una parte de este primer paso, se gestione junto con los alumnos todas aquellas formas que tengan que ver con la presentación de resultados. Gestionar quiere decir que hay que dar origen, ¿verdad? Hay que crear, ¿verdad? Formas, ¿verdad? Para que en ellos mm, imaginen, realicen, construyan, propongan, elaboren formas de cómo presentar los resultados, que puede ser una exposición de cartulinas, que puede ser una exposición digital a través de una presentación PowerPoint, que puede ser un video, que puede ser escritos, muchas formas, depende de las características del grupo y de sus alumnos. Se trata también de que en este primer punto se establezcan acuerdos, compromisos y las responsabilidades que habrá de tener cada uno de los participantes. Es decir, los alumnos habrán de tener muy en claro cuál es la responsabilidad que va a cumplir en lo individual o en conjunto, pero sí deben de estar muy claras las responsabilidades, así como los compromisos, ¿no? Y los acuerdos son fundamentales, definitivamente son fundamentales porque a través de los acuerdos, a través de la formulación de acuerdos, los alumnos se van a sentir tomados en cuenta y eso es muy valioso para su formación. Nuevamente, otra vez se insiste en que las instrucciones se ofrezcan de manera clara y sencilla para que los alumnos las comprendan a profundidad. Y también, pues, asegurarse que estas instrucciones sean comprendidas por todos los alumnos. Si tomamos como ejemplo el tema que aquí aparece, los riesgos de desastre, su relación con los procesos naturales y la vulnerabilidad de la población en lugares específicos, observaremos que aquí se trata de una situación vivencial muy del día, muy actual. Si lo tomamos como ejemplo para formular una serie de problemas y luego elegir el problema a tratar, tendríamos que recordar que lo fundamental son los PDA. Es necesario identificar los procesos de desarrollo de aprendizaje, luego analizarlos, cada uno de ellos, y tener muy en claro lo que ya hemos dicho muchas veces, la intencionalidad didáctica. En el primero de ellos, se trata de que los alumnos identifiquen. ¿No? En el segundo, que relacionen. Y en el tercero, que valoren. En el primero, que identifiquen qué. Que los desastres pueden ser originados, ya sea por procesos naturales o bien por la actividad humana. ¿No? Que identifiquen.
También en el segundo se habla de que relacionen. ¿Qué van a relacionar? Van a relacionar los efectos ambientales, sociales y económicos de los desastres. Fíjense, relacionar los efectos ambientales. No se trata de que los conozcan, que sepan de ellos, no, que los relacionen. ¿Cuáles efectos? Los efectos de los desastres. ¿Cuáles? Pues los ambientales, sociales y económicos. ¿De cuáles desastres? Pues de los más recientes en México y en el mundo. Pero fíjense cuál es el punto esencial, la vulnerabilidad de la población. Es decir, no debe quedarse nada más en el relacionar los efectos ambientales. No se trata nada más de identificar los desastres, sino ya en este segundo proceso de desarrollo se va más allá, ¿no? Se va hacia lo social, hacia el ser humano, ¿verdad? Hacia los efectos que esos desastres tienen en la población y la relación que esos efectos tienen con la vulnerabilidad de esa población. Por eso, en el tercero de los procesos de desarrollo, se destaca que la intencionalidad didáctica es que los alumnos valoren. ¿Que valoren qué? La importancia de una cultura de prevención de desastres. ¿Por qué? Porque cada vez es más evidente en países como el nuestro que hace mucha, pero mucha falta la cultura de la prevención. Luego encontramos un sinfín de ejemplos donde la población se desvive por la atención posterior del desastre, con muy buenos resultados y con muy buenas intenciones, claro que sí, pero ¿y la cultura de la prevención? También es necesario que se valore la participación de instituciones de gobierno en sus tres niveles, de instituciones particulares, de organismos y de la sociedad en conjunto, ¿no? Valorarlo para después tomar decisiones correctas, propuestas adecuadas, ¿no? Y entonces, suponiendo que a través de los pasos que ya hemos observado, los alumnos, a través de las maneras en que se han estado sugiriendo, ellos han observado una serie de problemas, han delineado algunas situaciones, algunas ideas claves y han decidido tomar este problema, que aún a pesar de que al leerlo se puede tomar como algo muy general, también hay que ver que, acuérdense, que deben ser relacionados con los intereses de los alumnos. Si a ellos, a final de cuentas, les interesó este problema, pues aquí está, ¿no? Este es solo un ejemplo. Suponiendo que se eligió este problema y ubicándonos ya en la etapa 3, clasificación de ideas, tendremos que precisar, acuérdense que el primer paso es aclarar conceptos y términos. Entonces, si aquí estamos hablando de desastres, tendríamos que ser muy precisos en la aclaración de conceptos importantísimos, tales como proceso natural. ¿Qué es un proceso natural? ¿Qué es un proceso humano? ¿Qué es un proceso social? ¿Qué es un proceso natural? Concepto fundamental también lo es fenómeno geográfico. ¿Recuerdan ustedes qué es fenómeno geográfico?
Otro concepto, fenómeno hidrometeorológico. ¿Qué tiene que ver el fenómeno geográfico con el fenómeno hidrometeorológico? ¿Qué relación existe entre uno y otro? ¿Qué diferencias existen? ¿Qué tiene que ver un fenómeno con un hecho? ¿Qué es un fenómeno geográfico? ¿Qué es un hecho geográfico? ¿No? Aclaración de conceptos ayudará a que los alumnos clasifiquen mejor las ideas. Conceptos como riesgo, fíjense, riesgo, amenaza, vulnerabilidad y desastre. Estos conceptos habrán de ser parte esencial para el trabajo posterior. Solo les quiero aquí hacer una aclaración, una precisión. Cuando hablamos de desastre, estamos hablando de un suceso. Normalmente las noticias encontramos aún todavía por ahí que se habla de desastres naturales. Los desastres naturales no existen. El desastre es una construcción social. El desastre es un suceso que puede tener un origen natural, que puede tener un origen humano, pero el desastre es un suceso. Entonces, para entrar ya de lleno a lo que es la etapa 5, en lo que es en la disciplina geográfica, tendremos que tener siempre presente, siempre, que en geografía habrán de trabajarse contenidos. Lógicamente, no podemos trabajar otras cosas, ¿verdad? Más que contenidos. Sí, pero ¿cuáles? Cuando hablamos de contenidos, normalmente nos referimos a los temas, pero no, los contenidos son algo más que los temas. Entonces, los contenidos de la disciplina geográfica son conceptos, habilidades y actitudes. Aquí los tenemos. Este tipo de contenidos requieren de ser adaptados, considerados, tomados en cuenta cada vez que organicemos nuestras estrategias didácticas, cada vez que organicemos nuestras actividades. Por ejemplo, si tenemos la necesidad de realizar una serie de preguntas para el uso didáctico que ustedes consideren en cada momento, tendremos que tener siempre presente, en este caso del ejemplo, que dichas preguntas habrán de estar totalmente relacionadas con los conceptos geográficos, con los conceptos que vimos hace unos momentos. Por ejemplo, las primeras dos preguntas están relacionadas con el concepto localización y las segundas con el concepto distribución. Si ustedes leen las preguntas, comprenderán así rápidamente la relación que existe entre las preguntas con los conceptos. Las tres preguntas siguientes tienen mucho que ver con el concepto diversidad. Las siguientes dos con el concepto cambio y las últimas con el concepto relación. Una aclaración. La última pregunta. Estamos hablando del problema que se planteó. Estamos hablando de un fenómeno hidrometeorológico que hizo presencia en un lugar determinado. En los lugares ya está muy claro
que hubo un desastre. Sin embargo, para cuestiones didácticas y para cuestiones de estudio del problema, también tendremos que visualizar que hubo beneficios mínimos, si ustedes gustan, muy imperceptibles, si ustedes quieren. Habría que concluir cuáles fueron esos beneficios, pero eso no los van a concluir ustedes. Esos los habrán de inferir los alumnos. Entonces, llegamos al punto en el que tendremos que recordar que los conceptos, estos conceptos, como los del ejemplo que estoy aquí mostrando, deben de ser trabajados por los alumnos, deben de ser construidos por los alumnos, no deben ser solo una transcripción, una copia, un llevar de una fuente a su libreta, un llevar de una fuente a una cartulina o una presentación. No, los trabajos de los conceptos habrán de ir más allá. Y ese más allá se refiere a que además de la consulta que se pueda hacer de algunos referentes teóricos, como los que estoy aquí planteando, también habría que establecer espacios para que los alumnos construyan conceptos. Por ejemplo, aquí en este caso, desastre, ¿verdad? Se deja el espacio en blanco para que los alumnos construyan su concepto de desastre, ¿verdad? O que definan ellos, que desarrollen, ¿verdad? Su conceptualización, ¿no? Y para poder hacer más sencilla esta actividad, tendríamos que recordar que, primero que nada, antes que eso, que aquí la cuestión de los conceptos no se trata nada más de que se trabajen de manera aislada, sino que se establezca la relación que puede haber, que de hecho existe entre ellos, ¿verdad? Un desastre no surge por sí solo, ni surge al azar. Tiene que haber otros elementos que en conjunto lleguen a manifestarse en un desastre, ¿no? ¿Cuál es la relación que existe entre amenaza y vulnerabilidad? ¿Verdad? ¿Qué es el riesgo? ¿Cómo es que se relaciona el riesgo con el desastre? ¿No? Y para poder colaborar, apoyar a los alumnos en la construcción de sus definiciones, se sugiere que se apoyen en imágenes, que se apoyen en el análisis de imágenes, que les ayuden a comprender lo que les estamos presentando. Entonces, aquí los alumnos podrán encontrar suficientes herramientas, elementos para llegar hacia una construcción. Y se sugiere también que se enriquezcan los trabajos con actividades como las que aquí estamos planteando. Estas actividades ayudan a que los alumnos manejen de manera adecuada la información geográfica. Esa información geográfica que definitivamente está totalmente relacionada con el problema a abordar. Este tipo de actividades ayudan bastante a los alumnos para que desarrollen sus capacidades a través del fortalecimiento de sus habilidades. Estas actividades incluyen definitivamente el análisis, en este caso de fotografías aéreas. Las actividades tendrán que ser englobadas en estrategias didácticas. Y definitivamente también que dentro de los análisis habrán de prevalecer aquellos que tengan que ver con los mapas. Y por último, les
dejo estas sugerencias. No se les olvide que en el cambio sugerido en la manera de trabajar ahora destaca la postura que habremos de tener ante nuestros alumnos. Guía, orientador, gente de apoyo, agente de realimentación durante todo el proceso de aprendizaje. También se sugiere elegir los instrumentos, todos aquellos que puedan ustedes utilizar para registrar observaciones y avances. También para registrar las observaciones durante todo el proceso y al final del mismo. Fíjense cómo se insiste en la tarea de registrar. Es muy importante identificar en qué momentos habrán de intervenir ustedes para realimentar, para fortalecer a los alumnos durante su proceso de aprendizaje. Y claro, elegir las estrategias de evaluación. Y por último, registrar los elementos que tengan que ver con aquello que sean útiles para la integración curricular. De esta manera, les agradezco mucho su atención. Esperemos que lo que hemos planteado aquí les sea de utilidad. Y por último, les dejo aquí los datos de nuestros compañeros, maestro José de Jesús Reséndez Briones, el maestro Jorge Albertino José Magallán y el de un servidor, Alberto Solís Villanueva, quien les agradece mucho su presencia en este día. Saludos y que pásenla bien. Ya por último, les dejo aquí los datos para que ustedes ingresen y valoren esta asesoría a sus órdenes. Que la pasen bien.